Ejerció la dirección del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Se desempeñó como viceministro de Seguridad Social del Ministerio del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo. Trabajó en el presidente de la República, Nicolás Maduro, como lo califica como un intelectual orgánico de la clase obrera y un estudioso, historiador y luchador social. Además es nada más que de San Agustín del Sur. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Esto es Encendido y hoy nos acompaña Néstor Ovalle, ministro del Poder Popular para el Trabajo. Bienvenido, ministro. Ajá. Primero las damas. Primero las damas. Vamos a cruzar las manos. Dicen cuando cruzan las manos hay matrimonio cerca. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, bueno, yo creo que... Esa misión se la dejaremos a Ana Yo creo Rosa. que me toca a mí. Te toca a ti. ¿Cómo estás, Franza? ¿Cómo Muy te bien. sientes el día de hoy? Bueno, todavía afinando la garganta, calentando la garganta. Ayer pudimos venir al programa, pero sin embargo estuvimos pendientes de este acontecer nacional. Lo último es esto, Ana Rosa y ministro, que nos llama la atención, la actitud de uno de los líderes de la oposición, de esta nueva generación, el señor Requesén, que va a Miami, asume un papel donde explica qué es el plan B, la hora cero, los trabajadores, una broma contundente, que todo esto va en vía a lo que ellos desean, una invasión del imperio. Vamos a ver lo que dice Requesén para comentarlo nuevamente con el ministro al regreso. ¿No lo tenemos todavía? Ah, bueno, lo vamos a ubicar. Lo vamos a buscar. Lo que queremos comentar, porque la contundencia de las palabras, sí, ministro. Es impresionante, ministro. Sí. ¿Qué le parece eso? Sí, en principio, bueno, agradecido, inteligente, por estar en su programa y poder transmitir algunas opiniones sobre esto. En ese tema en particular, forma parte del plan, no el plan B, el plan real que ha tenido siempre la oposición. Aparentar democracia, aparentar elecciones, pero detrás está una suerte de tierra arrasada. Estas instituciones, las instituciones que dio la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no les interesan. Son instituciones mestizas, bastardas, que no responden a su concepto liberal, al concepto de democracia con lo cual rigieron en este país. Esas instituciones les son un estorbo. Hay un artículo de uno de sus más conspicuos líderes que se llama El Estado Disuelto. Lo escribe en Últimas Noticias el señor diputado Julio Borges. Es decir, es disolver el Estado y disolviendo el Estado que venga la anomia, que venga la anarquía y con ello justificar la invención, la invasión, pero la intervención. No solo es disolver el Estado, es disolver la gente, porque hablan de que si los trabajadores no se paran para el 30 de este mes, cuando vengan las elecciones, van a ir a buscarlos para asesinarlos. Y como ellos han dado muestra de eso en la reacción del odio, no solamente quemando a la gente y eso, ¿qué puede hacer y qué tiene que hacer el gobierno para darle seguridad a la gente y eliminar el miedo que le están inoculando también al pueblo como le inocularon el odio? Bueno, yo no sé cuántas antorchas humanas pretenderán ellos con una clase trabajadora que cada día demuestra mayor adhesión a su programa, a su proyecto, a la Constitución, a su presidente obrero, como el presidente Nicolás Maduro, y que tiene la más firme disposición de lo que ha hecho hasta ahora. Evitar inclusive que los conflictos se conviertan en una suerte de incendio nacional. Trabajadores allí, consecuentes, trabajando, produciendo, levantando empresas, levantándose muy temprano para ir a su trabajo, de tal manera que esa respuesta no va a variar. En mi opinión, no va a variar la respuesta de la clase trabajadora con respecto a esta desesperada forma de llamar a una hora cero o a una huelga general. Yo quiero ser categórico y con esto. El movimiento de los trabajadores que uno ha venido pulsando, que uno ha venido conociendo, que le ha mirado a los ojos, tiene una disposición muy distinta. Y su disposición es seguir haciendo patria, es seguir construyendo el socialismo como el único proyecto histórico que tiene la clase obrera, la construcción del socialismo. Y eso, por supuesto, está contrario, negado a cualquier forma fascista o de terrorismo o de intervención extranjera que impida que el pueblo venezolano tome sus propias determinaciones, tome sus propias decisiones y efectivamente siga el rumbo que se ha trazado. Eso es lo que nos condenan. Por eso, efectivamente, agreden de tal manera y asedian de tal manera una revolución como la nuestra. Por la firme decisión, la firme voluntad de seguir un sendero propio, de seguirlo en libertad, en independencia, en democracia. Y eso, una bandera que los socialistas siempre han levantado. Frente a la guerra, la paz.
Ministro, usted, además de ser ministro, el cargo que tiene en este momento, pero usted es un hombre de pueblo, viene de San Agustín del Sur, una zona populosa de aquí de la ciudad de Caracas, en el corazón de Caracas. En ese contacto diario que usted tiene con su comunidad y con los sindicatos, con la organización de trabajadores, ¿cómo está el ánimo de los trabajadores? ¿Quieren sumarse a la constituyente o prefieren quedarse esperando estas iniciativas, estos llamados de paro? Bueno, de entrada no esperan nada de estos llamados de paro, no forman parte de su interés ni se enganchan en un llamado como esto. Lo vemos, la clase obrera lo ha enfrentado. 2002, sabotaje petrolero 2003. De tal manera que la disposición para enfrentarlo está presente en la clase trabajadora. Nada menos ayer lo veíamos al calurosa presidente Nicolás Maduro en Guayana, en Caruachi, a reventar los trabajadores de todas las empresas básicas que han constituido sus comités constituyentes, por empresas, por departamentos, con sus responsables. Y uno siente que ese reflejo condicionado de que solamente se mueven por las reivindicaciones, que solamente se mueven por el contrato, uno no lo está viendo en las asambleas. Hay efectivamente un alineamiento de la fuerza de los elementos del movimiento de los trabajadores para dirigirse a cumplir con la tarea constituyente, que es la tarea de la hora, que es la tarea del momento. Sin constituyente como el mecanismo para construir la paz, estaríamos enfrentando otros escenarios y estaría la clase obrera en esa disposición. Estoy seguro, vengo de allí, o estoy allí como clase obrera. ¿Cuáles son las propuestas que debe llevar el trabajador y esta clase trabajadora? Porque ahora vamos a votar por sectores también, para la constituyente. Sí, además ese agregado de los sectores amplía nuestra democracia participativa. Es como un ladrillo más colocado en la democracia que queremos y hemos venido trabajando por fundar, porque rompe con el concepto liberal de la representación, porque la representación en la constituyente tenía que ser nada más por entidades federales, y el crisol de formas organizadas que ha dado la revolución, campesinos, comuneros, estudiantes, trabajadores, pensionados, esos no tienen voz en la constituyente. Entonces la elección de los sectoriales al lado de los territoriales, en perfecta armonía, una cosa no niega a la otra, amplía el espectro de la democracia participativa y coloca un ladrillo más en ese camino de construir una forma de democracia distinta. Porque aquella renunciamos, aquella la impugnamos y dijimos que era una forma en la cual podía expresarse el pueblo. Llamo la democracia llamada representativa. Y ahora, este tema de la constituyente abre la posibilidad de debatir cosas. La Constitución de 1999, la pionera, estableció las prestaciones sociales, una disposición transitoria para que se le devolvieran las prestaciones sociales a los trabajadores. Lo enuncia la Constitución, lo manda a la disposición transitoria y se cumple a través de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Por qué no debatir sobre la necesidad de que las prestaciones sociales y su retroactividad estén en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de esta nueva constituyente? La jornada laboral fue una disposición transitoria también de esta Constitución, una orden del constituyente de 1999 que cumplió nuestro comandante supremo con la Ley Orgánica del Trabajo. Recuerden que él y el pueblo trabajador fue el legislador habilitado. Una ley orgánica de los trabajadores y los trabajadores, decreto con rango y valor de fuerza de ley. Y allí se planteó la jornada laboral. Discutir sobre la jornada laboral y que quede establecida en la Constitución blindada o reforzada, que será votada por el pueblo venezolano. ¿Cómo desde ese planteamiento se va a trabajar para acabar con esa Venezuela rentista, la petrolera, y para ayudar a una mayor producción de hechos internos que permitan desarrollar una economía verdaderamente social? Hay dos dimensiones. La dimensión material del rentismo, que debe producirse, que debe superarse con la diversificación de la economía, con no seguir pegando la economía al barril y a los vaivenes del barril del petróleo. Cuando bajan los precios entramos en crisis, cuando suben hay una bonanza artificial. Es decir, es apostar a que existe un extenso territorio nacional aún inexplorado. Hay fuerzas productivas dormidas en la sociedad venezolana, en las entrañas de la sociedad venezolana, que están por ser explotadas. Y suficiente talento tenemos, suficiente aprendizaje tiene este pueblo para hacer surgir esa fuerza, que han sido inhibidas por el tema de la renta petrolera. Pero tú comienzas a ver
bueno, se burlaban en techos que pudieran generarse siembras, cultivos, en áreas arroceras, en áreas cafetaleras. Recientemente informamos que estamos exportando nuevamente café y estamos exportando arroz. Esos son signos de la superación de la Venezuela rentista, de la economía rentista petrolera y de avanzar progresivamente, sin voluntarismo, sin creer en generación espontánea, superar el rentismo y avanzar a una economía diversificada. ¿Qué tan incluido está el sector privado? Y el sector espiritual es tan importante como el material, la dimensión material del rentismo, y la otra es la dimensión espiritual, la cultura pegada al barril de petróleo, el tratar de explicarse de dónde viene esa riqueza y cómo se materializa esa riqueza, y que no es una suerte de maná que viene del cielo, sino que es riqueza producida socialmente. Le comentaba que qué tan incluido está el sector privado en estos planes de desarrollo que involucran a los trabajadores, pero también tenemos una ley de inamovilidad laboral. Muchas veces se ha criticado desde este sector que, bueno, eso ha creado ausentismo en los espacios de trabajo, que se ha creado una cultura de la gente que no va a trabajar. ¿Qué tan cierto es esto? Eso, el año pasado, con la ley orgánica del trabajo, el año pasado con el vicepresidente Aristóbulo Isturiz al frente, y ha continuado con el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, el Consejo de Economía Nacional habló claro y fuerte. La ley no es un obstáculo. La ley no representa un freno al desarrollo productivo en este país, y lo dijeron importantes empresarios de este país en el marco de ese Consejo Nacional de Economía, en el cual se señalaba que la ley orgánica del trabajo representa un marco normativo en que las dos partes se encuentran, la parte empleadora y la parte de los trabajadores, en la búsqueda de los acuerdos, y para ello el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, en la búsqueda de los acuerdos, en la armonización de los intereses supremos de la clase obrera, los intereses del emprendedor y de quien produce, el empresario en este país, se encuentren en la ley orgánica del trabajo. Se discutió sobre jornada, se discutió sobre el tema de la estabilidad. Rechazamos categóricamente el tema de la estabilidad numérica, ¿verdad? Porque lo que está previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo es proteger la fuente del trabajo y no destruir la fuente de trabajo, volviendo a esos llamados de invasión, esos llamados de desestabilización, a esos llamados de hora cero, que lo que han mostrado al pueblo venezolano es la destrucción de la riqueza, la destrucción de puestos de trabajo. Cada vez que se tiran esas aventuras, terminan dejando un rastro de ruina nacional, que la revolución se tiene que dedicar después a reconstruir. Recuerden 2002, tantos empresarios y pequeños empresarios embarcados en una empresa alocada, terrible, para que después la revolución volviera. El comandante Chávez, y hoy el comandante Maduro le tienda la mano y le diga, bueno, aquí está el apalancamiento, aquí está el financiamiento, vamos a seguir juntos, vamos a seguir trabajando. Ministro, vamos a ir un corte, pero al regreso hay que hablar de un tema supremamente interesante, el aumento de lo que uno llama el aumento del salario, el aumento básico. Lo es. Y la repercusión de esto en la inflación, porque los sectores capitalistas dicen que mientras más aumente el salario, más inflación hay. Ya regresamos con Encendido y el ministro del Trabajo. Tesis Capital, yo se lo digo porque a mí cuando me tocó ser dirigente gremial, el sindicato de la prensa, el colegio de periodistas, y nos tocaba delegado sindical, siempre es enemigo al aumento de salario, pero sobre todo a las cuestiones sociales que llevan las contrataciones colectivas, que son a veces superiores al salario y que son más beneficiosas para el trabajador. Pero ahorita vamos a oír la opinión de la Fuerza Capital, el caso del presidente de Fede Cámara. Tenemos ese video de lo que opina en relación al aumento del salario para luego comentarlo con usted, ministro. Nuevamente el gobierno de forma inconsulta y hasta un tanto irresponsable vuelve a aumentar el salario de los venezolanos sin consultarlo en el ámbito tripartito, sin consultar a los trabajadores del país, sin consultar a los empleadores y a los empresarios de Venezuela, y que por supuesto vuelve a incumplir con los convenios internacionales firmados por las naciones ante la Organización Internacional del Trabajo. Eso a nosotros nos parece sumamente grave, pero las repercusiones son aún peor. ¿Por qué? Porque
estas medidas no vienen nunca acompañadas de la estructura que debería tener el acompañamiento de políticas de ajustes macroeconómicos y fiscales que son de vital importancia para proteger a los venezolanos de lo que hace la inflación todos los días con los venezolanos, que es deteriorar el poder de compra de cada uno de nosotros como ciudadanos de este país. Entonces, mientras tú sigas haciendo más pobres a los venezolanos, independientemente de estar aumentando el salario mínimo, cada día los hace más pobres porque no tienen ninguna medida que proteja el salario real o el poder de compra de los venezolanos, y que por supuesto eso tiene un impacto severo y negativo, y los venezolanos ya cada vez es el único país donde los trabajadores se ponen tristes y se preocupan cada vez que les aumentan el sueldo, porque en un horizonte de cada 60 días, no más allá de eso, se les aumenta el salario. Entonces eso los enfrenta a que probablemente sus negocios cierren las puertas porque no pueden absorber la pérdida, o que evidentemente la inflación no les ayude, porque la inflación va siempre a tener una escalada aún mayor con respecto al aumento salarial. Inconsulta, la inflación. ¿Por qué no nos preguntamos que hay un fenómeno llamado de especulación y de guerra económica? Ministro, ¿qué le parece estas opiniones? Feroz la especulación, Sí. la guerra económica. Lo primero que quiero compartir con usted y señalarle al presidente de Fedecámara que lo que nosotros no vamos a hacer es violar la Constitución. La Constitución establece en su artículo 91, en uno de sus apartes, en la parte final, el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias, la ley establecerá la forma y el procedimiento, como una de las referencias, la canasta básica. Es con esa referencia y con el mandato constitucional que se toma la decisión de los 38 aumentos que hasta los momentos se han producido en el país. Pero frente al tema de lo inconsulto, nosotros nos quedamos esperando en la OIT, la cúpula mundial multilateral, en el marco ¿Existe la del tripartita diálogo, aquí en Venezuela? el diálogo, permanente diálogo social en el Consejo de Economía Social con los trabajadores y con el presidente de Fedecámaras. No menos de 3 reuniones se han producido en el despacho del Ministerio del Trabajo. El camarada y compatriota Francisco Torrera sostuvo 3 reuniones a lo sumo con el presidente de Fedecámaras este año, preparando las condiciones para que fluyera el diálogo, para que fluyera la posibilidad de armonizar posiciones en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Allí se quedó esperando Guy Ryder, el director general de la Organización Internacional del Trabajo. No acudieron a la cita y hoy claman por diálogo. Cuando exigieron diálogo, cuando plantearon diálogo, este gobierno estuvo siempre dispuesto y está dispuesto al diálogo, de tal manera que este planteamiento me parece un tanto irresponsable, hecho por el presidente de la cúpula empresarial. Y lo otro es, esto es incontestable, y nosotros podemos entrar todavía, el presidente Maduro puede entrar todavía a una asamblea, podemos entrar todavía a comunidades sin que se nos recrimine o nos saquen a pedradas de ellas. Ayer estuvimos en una asamblea de trabajadores y no había esa cara de tristeza o ese rechazo o ese repudio al aumento del salario mínimo. ¿A que sí se fijaba fijaba posición la clase obrera? A la necesidad del control de los precios, del combate a la especulación. Y se ha planteado entonces que en el marco de la constituyente se produzca una ley para el control de precios y la protección del salario. La fuerza que tiene la Asamblea Nacional Constituyente como emanación del poder originario, estamos convencidos que nos dará la forma de atender un tema muy complejo. Quiero decirle que el tema de los precios y el tema de los controles de los precios es un tema muy complejo. Tiene que ver con estructura de costos, tiene que ver con cosas rigurosas y delicadas que hay que trabajarlas sin precipitación y con el reposo que nuestra Asamblea Nacional Constituyente y el talento que nuestra Asamblea Nacional Constituyente nos va a dar. Pero bueno, aquí está el salario mínimo, el número 38, para que lo conozcan los trabajadores, para que lo manejen en los portones, para que lo manejen en las asambleas de fábrica. 97.531.6, que se suma bolívares, que se suma a 153.000 bolívares
para constituir una categoría novedosa que hemos denominado ingreso mínimo nacional. El ingreso mínimo nacional, como resultado de esta composición del salario mínimo y del nuevo cestatique socialista del beneficio de alimentación, estaría sumando a la fecha 250.531.56 bolívares. Un esfuerzo sostenido, un esfuerzo que se hace en medio de dificultades muy difíciles, de una crisis que contiene varias crisis. Porque contiene una crisis inclusive ambiental. Ayer veíamos que el año pasado sufrimos una de las crisis de carácter ecológica y ambientales por efecto del Niño más terrible. Y ayer, como una bendición de Dios, pudimos ver cómo aliviamos nuestra represa y hoy podemos decir que hemos superado un hecho maravilloso, sin duda, del Niño y de la crisis que esto generaba en el servicio eléctrico nacional. Pero también con la bonificación especial de guerra económica que se da a nuestros pensionados. En cualquier país del mundo, hoy lo que se plantean rabiosamente es retirar las pensiones. ¿Qué está sucediendo en Argentina? ¿Qué sucede en la Unión Europea? Acabar con las pensiones, con el sistema previsional y someter a la indigencia a hombres y mujeres que dieron su vida trabajando. Acá no, acá hablamos de que la pensión está homologada por Constitución al salario mínimo y por tanto es de 97.531 bolívares.56, un salario mínimo que se suma a los 29.259.47, que es el llamado la bonificación especial por guerra económica, para complementar la pensión y para aquellos que ayer trabajadores, hoy jubilados y pensionados, puedan de alguna manera dignificar su existencia hoy cuando están, digamos, retirados. Pero también lo que es una verdad incontestable, un comportamiento de meseta que se tuvo durante los tiempos de la Cuarta República de la evolución del salario mínimo, pero que comporta un permanente apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su ajuste, y en el año en azul se ha producido tres aumentos del ingreso mínimo nacional para llegar a 250.531.56 bolívares. El primer aumento está en el orden de los 104.358 y el segundo en 200.021.04 bolívares. Asimismo, el comportamiento en rojo del salario mínimo nacional, que se encuentra con el ingreso mínimo, con la cesta ticket para constituir el ingreso mínimo nacional. Dos variables fundamentales que tenemos que sumarlas a los efectos de combatir lo que es una especulación, un comportamiento económico que cualquier escuela que le metamos, la escuela neoclásica, la escuela liberal, la escuela neokeynesiana, la escuela marxista, y no la entendemos, porque uno de los componentes de esta, lo que llaman inflación, de esta especulación feroz, es un componente político. ¿Por qué mirar hacia Donald Today para fijar precios? Si hay una política económica diseñada por el gobierno bolivariano que se refleja en el DICON y que establece rigurosamente un tipo de cambio. Pero los ajustes se hacen preparándose al salario mínimo, al aumento del salario mínimo, pero mirando hacia Cúcuta, al dólar today. Por supuesto que no va a tener posibilidades de entenderse esto por el componente político. No es necesario más control contra la especulación, contra el hecho de que de la noche a la mañana alguien se pare y dice el dólar está ahorita tanto, aumente tanto, como que además hubiese adquirido esos productos con ese dólar. Imagínate toda la acción especulativa que hay. Así es, hay una matriz de opinión que bien hacía referencia el presidente de FEDECámara, o sea, no es oculto, que dice que el trabajador está triste, está cabizbajo, porque en lugar de alegrarse por el aumento de salario, está preocupado porque siente que esto lo que va a hacer es encarecer la vida. ¿Qué otras medidas, además del salario mínimo, se está tomando desde parte del gobierno bolivariano para garantizar la protección del pueblo? Ya lo señalábamos, ¿no? Nosotros creemos firmemente que la Asamblea Constituyente, y ayer el presidente lo decía, dentro de los diferentes formas de actuar que tiene la Constituyente, la necesidad de una ley constitucional, ni siquiera habló de un decreto, de una ley constitucional que permita controlar los precios y proteger el salario. Es una medida excepcional y es una medida estructural frente a un problema que es estructural y que no puede despacharse simplemente diciendo que es un tema de la inflación sin
obviar que también hay un tema que hemos sufrido y que seguimos sufriendo, que es una feroz especulación. De tal manera que las formas se han venido realizando, nosotros fortaleciendo la SUNDEC, incorporando al pueblo, porque una cosa que es fundamental, compañeros y compañeras, no podemos tener un inspector de SUNDEC por cada negocio que viola la ley. Lo que tenemos es que tener ciudadanos, emprendedores que se suman a la ley, ¿y cómo que se pueden sujetan sumar a la ley. los venezolanos? Y que, yo creo que los venezolanos de hecho están sumados. Están sumados, hay diferentes formas como lo hemos venido haciendo. La misma forma de organización que se ha adoptado a través de los CLAC también es una forma de organización del pueblo venezolano para atender el problema de los precios y para atender el problema de la especulación. Por un lado, distribuyendo alimentos que ya no van a la cadena del bachaqueo, alimentos regulados por el gobierno nacional. Y por otro lado, como forma organizacional, como forma orgánica de pueblo, para hacer contraloría, para ser vigilante. Y ya se están produciendo algunas al lado de nuestra milicia nacional bolivariana, al lado de los inspectores, obreros de la superintendencia, la posibilidad de que nosotros hagamos una gran alianza, una gran operación envolvente que permita ir detrás de los ilícitos, ir detrás de las formas en las cuales se violan los precios establecidos para entrar en una espiral terrible de especulación. Que, repito, y debe tener claro el pueblo venezolano, no se trata de medidas espasmódicas y no se trata de formas circunstanciales. Tenemos a este problema de los precios que atacarlo de manera estructural para conseguirle la solución que el pueblo venezolano, que los trabajadores y las trabajadoras están anhelando. Yo no veo caras largas, yo no veo caras tristes. No las vi ayer en Sidor, no las he visto en otras empresas. Yo debo señalar que el Ministerio del Trabajo permanentemente está desplegado en las entidades de trabajo. Y sigo diciendo, a nosotros nos reciben los trabajadores cuando realizamos nuestros protocolos y prácticas de inspección con 2 piedras en la mano. Nos reciben al gobierno, al Ministerio del Trabajo, con, digamos, con la esperanza de que es el gobierno, el único gobierno en tantos siglos que ha hecho más por la clase trabajadora y por este pueblo. Muchas gracias al ministro Néstor Valle y deseándole éxito en su gestión, tanto usted, y éxito al exministro Torralba, que es candidato a la constituyente. Jefe del comando de campaña. Y jefe del comando de campaña. Por la constituyente. Por la constituyente. Ya regresamos con otro invitado aquí en Encendidos. Soy yo. Ah, ya estamos de regreso. Sí, señor. Bienvenido nuestro invitado, Francisco Artiga, abogado constitucionalista. Ya ha estado otras veces aquí con nosotros, pero como esto ha sido una dinámica muy fuerte, lo que en el país está pasando, y nos sorprende, y para ya entrar en materia, la actitud de la fiscal, como decía Ana Rosa, ya es una cuestión sucesiva. La posición de la fiscal no fue a la audiencia, no acepta nada. Ella está contra todo el poder y el Estado en sí. Pero hay algo que quisiéramos ver. Lo que pasó ayer con la vicefiscal Catherine Harrison, ¿no? Así es que se llama. Sí, además que ella viene siendo un funcionario de la Fiscalía, estuvo en otros cargos allí, pero cuando fue designada por el TCJ y el desconocimiento de la fiscal al TCJ, que ha sido sistemático, hay una actitud de ella de no permitirle el ingreso a la fiscal allí al TCJ, y al no permitirle el ingreso a la fiscal, pega candado, coloca en el helipuerto de la fiscalía una serie de cosas para que no aterrice ningún helicóptero, porque ella presumía que iba a llegar SEBIN por arriba a tomar por asalto eso. ¿Qué opinión? Se está sumando otro delito, la ciudadana fiscal. Esto me recuerda la actitud del búfalo. No sé si tú recuerdas, Fraso. Brusual. Brusual. Ajá. Que para 1983 aproximadamente, cuando él es relevado de sus funciones en el Banco Central de Venezuela, pues asumió esa misma actitud, se atrincheró en el Banco Central de Venezuela y se negaba a ser destituido. Me parece una actitud bien antiética, inmoral de la fiscal, que pretenda atrincherarse como dueña del Ministerio Público. Ella es una funcionaria más, yo esto debo dejarlo bien claro, es una funcionaria del Estado,
como funcionaria del Estado tiene unos requisitos que debe cumplir para su nombramiento y unas causales para su destitución. Como funcionaria del Estado está en la obligación, como estamos todos los que hemos pertenecido al Estado, de acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Más allá, todos los ciudadanos de la República estamos en la obligación de acatar las decisiones que dicta el Tribunal Supremo de Justicia, so pena de convertirnos en un Estado anárquico, que creo que es lo que pretende la ciudadana fiscal. Ella está haciendo un juego, está siguiendo un guión que está pautado en el extranjero, pero que ha venido desarrollando la oposición. Ella prestó una institución que debe servir al Estado para los intereses de un grupo político partidista que está atacando al Estado. Entonces tenemos una situación bien compleja, porque es una funcionaria del Estado que desde dentro está atacando al Estado, que está atacando a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces se pliega a los intereses foráneos en tratar de derribar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, de destruir el Estado-Nación, de atentar contra los ciudadanos, de tratar de abolir todos los derechos que en estos 18 años se han obtenido a través de la distribución de la riqueza y de la cantidad de beneficios sociales que ha recibido la población venezolana. Doctor, pero en este panorama, donde tenemos un antejuicio de mérito contra la ciudadana fiscal, donde ha sido... Que no le paró tampoco. Oral y público, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas que tiene esta conducta de desacato de la ciudadana fiscal? Mira, fíjense ustedes, hay varias aristas allí que deben manejarse. En principio, la ciudadana fiscal no ejerció su derecho fundamental a la defensa. Y haciendo aquí un análisis, esta negativa asistida a ejercer su defensa se debe a que no tiene elementos de fuerza para desvirtuar las acusaciones que se le hicieron en la solicitud de ese antejuicio de mérito. Si yo no tengo cómo defenderme porque me dicen que mentí, y sucede que la mentira tiene en contra de quien miente la desventaja de que para sostenerla debe seguir mintiendo. Entonces, sería exigirle mucho a la ciudadana fiscal que fuera a defenderse con más mentiras. Ella mintió, para sostener su mentira tiene que seguir mintiendo, a menos que fuera a hacer una admisión. Pero ya vemos que su prepotencia, sus ínfulas de poder, no le van a permitir bajo ninguna circunstancia un acto de humildad y confesar que mintió. Que es lo que debemos hacer todos los seres humanos cuando estamos equivocados. El defensor del pueblo en su alocución o su participación. En el juicio, no es el juicio, en la solicitud de antejuicio de mérito a la fiscal, hacía uso de eso, de la mentira en relación a la firma o no firma de las actas, o la participación o no participación de ella en las reuniones donde se estaban seleccionando los magistrados que iban a ser electos al TCJ. Pero ante todo esto ella sigue insistiendo de que ella no firmó porque no estaba de acuerdo, pero no hay ningún argumento legal que haya colocado allí ella en esa acta. Sí, fíjense ustedes que esto parte de una acción que ella intentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde pretendió impugnar el nombramiento de los magistrados que tomaron posesión, fueron nombrados en el 2015 y tomaron posesión en el 2016. Ella pretendió impugnarlos con mentiras, manifestando que ella no había participado del proceso de evaluación y selección de esos magistrados. Luego, no puede sostener, porque no lleva elementos probatorios que lo digan. Posteriormente se le demuestra que todo lo que dijo era mentira, que sí había firmado el libro de actas.
Lo que no firmó fue un acta que se hace adicional en todo proceso público. Se lleva el acta en el libro y se lleva unos folios con esas actas, con el contenido de esas actas. Ella no firmó las actas externas, pero el libro de actas sí lo refrendó, con lo cual quedó desvirtuado de que ella no había participado en el proceso de evaluación y selección. ¿Visto esto? Pero para las conclusiones, para la audiencia de Encendidos, el hecho de que ella no haya firmado un acta implica entonces que no participó, no tenía que haber hecho un voto salvado, una manifestación pública de alguna manera. Mira, vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. Si no asistió, no es ningún problema, porque fue convocada. El hecho de que no haya asistido no va a viciar de nulidad el acto, porque asistieron 2 de los miembros. Ese es un órgano colegiado y las decisiones se toman por mayoría de sus miembros. Si ella no hubiese asistido, perfecto, no hay ningún problema. El acto es válido con la firma de los 2 asistentes, pero el problema no radica allí. El problema está en que ella mintió, ella faltó a la ética pública y a la moral administrativa, porque todos los funcionarios públicos no debemos a la verdad, nos debemos a la ética en el actuar de nuestras funciones. Cuando ella miente, lo miente exprofeso, premeditado, porque cuando ella deja de firmar esa acta, ya había una especie de proyecto para atacar el acto. No sé si estaba construyendo un falso positivo para luego atacar, no sé si estaba previendo alguna situación, porque al parecer hay muchos hechos irregulares en el manejo y la administración del Ministerio Público desde el año 2008, cuando ella asumió en su primera elección, y creo que se estaba resguardando como una especie de carta para el chantaje. Ahora, esta carta para el chantaje no le funciona porque ella sí actuó en todas las fases del proceso, aun cuando lo niegue. No pudo probar que ella no participó en el juicio. Y ese hecho de no haber probado le origina la solicitud de antejuicio de mérito por ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este antejuicio que la ciudadana fiscal ha calificado que era un circo y por eso ella no se iba a prestar a participar en él. Nosotros tenemos un audio del diputado Pedro Carreño, que fue quien en contra de la fiscal, así que vamos a escucharlo para comentar. Muy bien. Violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y cuarto, realizar activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante. Esta señora tuvo el descaro no solo de realizarlo, sino que de permitir en su despacho, y lo consigno, señor presidente, a un grupo de fiscales del Ministerio Público dentro de la instalación de la Fiscalía General gritar a viva voz y a coro: este gobierno va a caer. Además de ello, en su intervención ella dijo que había una total indefensión. Claro que hay indefensión si en su presencia se cometen delitos al extremo del irrespeto a nuestros símbolos patrios. Una ciudadana que estaba allí, que ejerce titularmente como fiscal, tenía la bandera de la República Bolivariana de Venezuela al revés. Ahí tenemos, no se trata de una actitud partidista o no. No es necesario que la fiscal milite en el chavismo. Se trata de que respete los símbolos patrios, respete el ordenamiento jurídico. ¿Está sucediendo? ¿La actuación de la fiscal está conforme con derecho? No, en lo absoluto, todo lo contrario. La fiscal ha venido violando todas las normas constitucionales
atinentes a la imparcialidad que debe tener todo funcionario público en el ejercicio de funciones, indistintamente de que pertenezca o no a un partido político, de que milite o no en un partido político. Pero en el ejercicio de sus funciones debe ser imparcial y tratar por igual a todos los venezolanos. Cosa que no ha hecho desde hace mucho tiempo, porque cuando en la administración de justicia, cuya obligación, creo que le impone el artículo 2 del el numeral 2 del artículo 285 de la Constitución, ella debe garantizar el debido proceso. En el Ministerio Público desde el 2008 se ha utilizado recurrentemente una práctica destinada a acusar a los ciudadanos venezolanos que cometen delitos menores por delitos más graves. O sea, si cometen un delito menor de un hurto simple, se le adiciona a ese hurto simple una asociación para delinquir. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esta persona no pueda disfrutar de las medidas sustitutivas de privación de libertad, sino que quede con una pena mayor a las que permitieran esa medida, por lo tanto queda detenido. Con eso el Ministerio Público falsea las estadísticas, porque se manejan con estadísticas de cuántas privativas de libertad logran, de cuántos actos conclusivos logran. Entonces, con eso falsean las estadísticas, obtienen presupuesto público y pagan bonos a los funcionarios. Pero en este caso es completamente lo contrario, porque quienes cometen actos terroristas, como lo hemos visto reiteradamente, la quema incluso de seres humanos, están siendo imputados por actos vandálicos. Sí, es de acuerdo a los intereses de la ciudadana fiscal, porque, como te digo, está manejando al Ministerio Público como una institución de interés personal. La ciudadana fiscal no es una funcionaria del Estado, pasó a defender sus propios intereses y los intereses de su familia. Sin embargo, yo creo que la fiscal ha venido en un torbellino de errores. No reconoce una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es motivo suficiente para que sea destituida en el acto, para que el Estado venezolano tome una decisión, porque un funcionario público se debe al Estado y a sus ciudadanos, no a parcialidades políticas ni a intereses personales. Ahí radica el problema. El país tiene que saber que la actitud de la fiscal es una actitud política y partidista. Ella está avanzando en la búsqueda de ser candidata presidencial de algún sector, que aproximarse a la derecha, buscar en cualquiera izquierda esa trasnochada que todavía anda por ahí gritando sus frustraciones en algunas luchas hasta armadas. Todo el mundo sabe cuáles son la actitud de la fiscal. ¿Es acaso la fiscalía un partido político ahora? Sí, es probable que ella tenga esa actitud con la intención de ser candidata presidencial, que alguien le haya dicho que ella tiene las virtudes para ser candidata presidencial. Sin embargo, ahí no me gusta analizar las cosas desde una sola visión, desde una sola perspectiva. Pienso que la ciudadana fiscal también está cediendo a presiones a que deben ceder todos aquellos que han cometido faltas o irregularidades que pudieran ser perdonadas por quienes ahora se dicen que pudieran tomar el gobierno. Entonces, esos vicios, esas faltas a las éticas han venido trayendo como consecuencia de que tengan que ceder, así como han cedido otros funcionarios que han estado envueltos en hechos de corrupción y que han tenido que huir al país y se convirtieron en testigos protegidos de los organismos de seguridad norteamericanos para luego atacar al Estado venezolano. Bueno, muchísimas gracias, pero antes de irnos quisiera hacer un comentario. A raíz de los sucesos en la Asamblea Nacional, donde se evidenció la actitud de los diputados, entre ellos Francisco Guevara agrediendo al chino, hay videos donde le da los cachazos, donde está todo esto demostrado, han estado haciendo unas acusaciones contra Osvaldo Rivero, mejor conocido como Cabecemango. Bueno, yo quiero aquí expresar mi solidaridad a Cabecemango, no solo por el hecho de ser mi colega, no solo por el hecho de ser un trabajador incansable por buscar la verdad, lo que está previsto en la Constitución Nacional.
pero decirle al señor Henry Ramos Alú, el cual lo vi en el programa de Vladimir, acusándonos de malvivientes, de drogadictos, que quienes están sumiendo Cactacón no son los chavistas. Precisamente eso es lo que usted debería de ver, que está usando el mismo lenguaje que usted ha usado cuando era un Lamazuela de Blanquibáñez, cuando usted hacía todo lo que hacía, porque lo mandaba Jaime Lucinche hasta hacer las cosas más horrorosas, como fue provocar el 27 de febrero en este país. El país no olvida. Reivindicamos a Cabecemango en este programa de Encendidos. Bueno, nos vemos mañana. Solidariamente mañana, también otra vez quiero trabajar mañana. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Los días estos que estuvimos fuera me quieren poner a trabajar más tiempo. No puedo despedirme sin darle gracias a Dios y gracias a las políticas del presidente Nicolás Maduro, que el día de ayer vimos el Guri full. Por primera vez en 8 años estamos muy contentos y eso es un hecho que hay que celebrarlo, porque si bien es cierto, el agua es un recurso natural, la buena y la correcta aplicación de medidas y políticas públicas que fueron duramente criticadas por parte de la oposición venezolana con el ahorro energético, hoy nos traen este resultado. Así que feliz fin de semana, feliz Guri para todos. Agua. Hasta el lunes.